conmigo, mi hermano, para decirle a ese hombre: he aquí uno para ayudarte. Para decirle a esa mujer: he aquí otro para ayudarte. Adelante, hombre, adelante, mujer, porque Dios está con nosotros. Y yo puedo decir: Dios está conmigo, pero Dios también tiene que estar con los que están conmigo, para poder dar la victoria, para poder conquistar grandes cosas a su nombre. Los hombres de Dios tenían siervos, los apóstoles discípulos, los maestros alumnos, los reyes tenían súbditos, generales y capitanes, soldados, para poder conquistar al enemigo. El pueblo de Dios no es uno solo. El pueblo de Dios son muchos miembros, pero todos forman un cuerpo y un hombre llamado Jesucristo, el que venció la cruz del Calvario, el que venció al diablo, el que venció al demonio, el que venció al principado. Ese es el pueblo de Dios. ¡A su nombre! ¿Cuántos lo creen? Y esta es la visión que tiene que tener el pueblo. Y donde usted no vea dónde está Dios, usted tiene que tratar de que Dios aparezca en ese hombre, en esa mujer. Tú tienes que contribuir a que Él se edifique, no buscando tu propio beneficio, sino el de Él o el de ella, hasta que tú veas que luz resplandezca en las tinieblas. Hasta que tú veas que fue sacado de la potestad de Satanás, ahora el poder de Dios, al poder del evangelio que le salva. Hasta que tú no lo veas, no dejes de luchar, no dejes de vencer. Hermana, sigue peleando, sigue luchando. Y todo eso lo obra el amor de Dios en tu corazón. Que por amor, dijo el Señor, por amor a mi pueblo no descansaré. Por amor a mi pueblo. Es el amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. No se jacta, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Usted tiene que ir viendo dónde está Dios y a donde no está, esfuércese para que Dios aparezca allí. Dele de lo que Dios te ha dado. De gracia recibiste salvación, perdón. De gracia recibiste el llamado. De gracia recibiste dones. Entonces empléalo para que se edifique ese hombre, esa mujer, ese padre, esa madre, ese joven, ese anciano, para que aparezca Dios en escena. Úsalo para que sea glorificado el nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Y esto es una demostración de que ahora vive Dios el amor dentro de ti, porque tú lo sufres. Nosotros tenemos que seguir pagando el precio de obediencia. Y si usted se siente bien que ya Dios está en ti, ya Dios apareció en usted, en tu corazón. Pero cuando tú ves que Dios no está en el corazón del vecino, cuando tú ves que Dios no está en ese hombre, en esa mujer, tú debes hacer un ayuno con amor y aborrecerte y decir: Señor, así como yo te siento y corre por mi ser, así como tú te has aparecido y me has hecho entender las cosas que no entendí, así como tú te has aparecido y has manifestado tu misericordia, Padre, yo quiero que te acerque a Él. Yo quiero, Señor, que lo libere. Yo quiero verlo sanado. Yo quiero verlo libertado. Yo quiero, Señor, que Él también sienta
lo que yo he sentido, que vea lo que yo he visto. Y en ayuno, derramando nuestras almas, Dios no despreciará un corazón contristo y humillado ante Él. Dios escuchará la oración de su pueblo que ora por los perdidos, que ayuna por los perdidos, que ayuna y ora por los esclavizados. Dios romperá cadenas, el Señor se glorificará, pero la iglesia tiene que orar y ayunar. La iglesia de Dios que aparece en la Biblia tiene que ser restaurada. Y este es el tiempo de la restauración. Los cielos están reteniendo al Señor. Dice la Biblia en el libro de los Hechos 3:20 que los cielos arriba están reteniendo al Señor hasta la restauración de todas las cosas que Él anunció por medio de sus siervos, los profetas. ¿Sabe por qué el Señor ha venido? Porque necesitamos ser restaurados. Porque la iglesia del Señor necesita ser restaurada. Y por eso usted tiene que entrar en el espíritu de la restauración, de volver al origen, el pentecostal, al origen del espíritu, el origen de la iglesia apostólica, el origen de la iglesia primitiva. A su nombre. La iglesia tiene que ser restaurada. Aquella iglesia oraba, ayunaba. Dice la Biblia que se reunían todos los días. Ahorita, hermano, se ha perdido el gozo. Ahorita la gente no se alegra con los que escuchan. Vamos a la iglesia, vamos a congregar, vamos al culto por la campaña. Hay enfriamiento, frialdad espiritual. La iglesia tiene que volver al origen. Tiene que haber una restauración para que los cielos suelten al Señor y acontezca el arrebatamiento y se venga a establecer el milenio. Pero tiene que comenzar usted, pero tiene que comenzar. Hay que comenzar de ya, hay que comenzar. Hay que dejarse que el Espíritu lo tome. Ya me estoy sintiendo emborrachado. Sácame, Yeshua. La Biblia dice: no dañe ni el aceite ni el vino. El vino es el estímulo del espíritu. Cuando tomas vino, te alegra en lo físico, en lo literal. Cuando viene revelación, te sientes estimulado. La iglesia tiene que empezar. Decimos: Señor, ven, ven, y así dice: restáurense. Yo dije que me va a retener el cielo hasta que sean restaurados ustedes en la tierra. Restaurado a que al origen de la iglesia primitiva, que se congregaba todos los días en las casas y en el templo, y nadie decía ser suyo lo que tenía, y eran de una misma alma y un mismo corazón. Hay que comenzar a restaurarse, hay que comenzar la restauración, no mirando la raza, la distinción social, los nombres o renombres o colores. Aquí tenemos todo un llamado. Sabe que ese texto comienza en el verso 19 y el Espíritu a través de Pedro dice: arrepentíos y convertíos y venga del Señor tiempo de refrigerio, y Él os envía a Jesús, o quien antes fue anunciado por los profetas, porque es necesario que los cielos arriba retengan al Señor hasta la restauración de todas las cosas. Esto tiene altura, anchura y profundidad. No voy a esperar que se empiece a restaurar el pastor fulano, el presbítero tal. No. Si hoy tú has escuchado la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Comience a restaurarse usted, a sentir usted la necesidad de salvar almas, de convertir las almas en periodo santo de la restauración. A su nombre. Porque con ello es que el Señor
Con ellos los que oyen, los que creen, los que obedecen y comiencen a volverse al Señor. Con ellos el Señor establecerá su milenio, porque ellos harán que los cielos suelten al Señor. Pero hasta que no sea restaurado el pueblo llamado la iglesia de Dios, el Señor no vendrá. ¿Y sabe por qué no viene? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Porque nos ama tanto. Y Él dice, si voy, será muy poquito los que se van a venir conmigo. Será muy poquito los que van a ser guardados mientras pasa mi ira. Será muy poquito los que van a ir a establecerse en el milenio conmigo. Por eso no voy. Por eso Él está mandando su voz para que sea el pueblo restaurado. Y cuando tú oyes, tú dices, yo soy aquí, Señor. Comienzo la restauración de mi vida. Comienzo a restaurarme. Heme aquí, Señor, para que haga conmigo y me restaure al evangelio apostólico, profético, en el nombre de Jesucristo. Tiene que haber un mismo espíritu, produciendo un querer y un hacer en tu corazón, de parecerte a Él, de ser como Él. Aquí no tenemos que parecernos a ningún otro sino a Él. Tiene que ser el carácter de Él, el fruto de Él, hermano. Y para que esto suceda, tú tienes que oír la palabra de Él y creerle a la palabra de Él y saber que Él no está mirando raza, colores. Él no está mirando nada de eso, ni posición, nombre o renombre eclesiástico. Él está mirando tu corazón que anhela parecerte a Él, que ya no te conozcan a ti, sino que lo conozcan a Él. Él está mirando que tú tienes hambre y sed. Él está mirando con un abismo. Está llamando como el siervo que velaba por la corriente de las aguas. Tu alma está clamando a Dios por parecerte a Él, por reflejarlo a Él. ¡Ay, que lo vean a Él! Y Él vendrá por ti y Él te ayudará y tú serás restaurado a su nombre. Eso es lo que está mirando el Señor. Y Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de la iglesia. Hermanos, es la hora, el tiempo se acaba. Él no ha venido es porque Él no quiere que perezcamos con los demás. Él está hablando a su iglesia. Entreguémonos de corazón. Celebremos la fiesta sin levadura. Amén. Cristo vive. Volvamos a la pureza del evangelio, Santo el Señor. a la sencillez y a la humildad del evangelio de Jesucristo. Cristo vive. Amemos de corazón. Pidamos a Dios una transformación en nuestro espíritu, en nuestra mente, una conversión en nuestra alma, hasta que usted no vea que sea Él, hasta que tú no veas el carácter de la justicia de la palabra que lo refleja Él en ti. Sigue golpeando tu viejo hombre, sigue golpeando la naturaleza pecadora, sigue golpeándola en ayuno, sigue golpeándola en oración, sigue golpeándole a su nombre. Aquí hay que golpear al hombre natural y decir: Señor, me aborrezco, ya no quiero vivir yo, quiero más de ti. Porque tú eres el que va a hacer la obra en transformar esa familia, esa casa, ese hombre, esa mujer, ese delincuente, ese ladrón, ese hechicero,
ese adúltero, ese mentiroso, Señor. Tú eres el único que puede transformarlo. Ese hombre de mal carácter, colérico, agresivo, que se violenta por nada. Señor, tú eres el que lo puede cambiar. Ven, ven, Espíritu. El Espíritu de Cristo es manso, es tierno, es dulce, es obediente. Hermano, ese es el Espíritu de Cristo, iglesia. Pablo rogaba por la mansedumbre, la ternura de Cristo. Vea cómo era la iglesia apostólica. Todos eran de un mismo, dice, un mismo espíritu y de una misma alma. Ellos anhelaban congregarse todos los días. Hoy se ha perdido esto. Satanás ha ganado muchas batallas entre el pueblo de Dios, hermano. No ha ganado la guerra, pero sí ha ganado batallas, debilitando al pueblo, separándolo, porque sabe que debilita al separar. El pueblo de Dios tiene que volver a la visión escritural. Y donde usted vea que Dios está, péguese con Él, únase a Él y Él a usted. Y donde usted vea que no está Dios todavía, pero está justificado el hombre por la fe en Cristo, no está santificado porque todavía anda en cosas del mundo, ayúdalo que se santifique. Y de repente está justificado y santificado, mas tú no estás viendo que el Señor ha entrado todavía. Ayúdalo a que el Señor termine lo que comenzó, porque tú y yo somos los instrumentos para que Dios haga la obra. Somos los canales de Dios, somos los instrumentos de Dios, las herramientas de Dios. Déjate usar, hermano, déjate usar, mi hermana. Somos los miembros del cuerpo. Aquí en la hora está a la mano. Aquí es el tiempo aceptable, noche de salvación, de reconocer que nos falta más y que eso ha sido la causa por la cual el Señor en su paciencia todavía guarda en el cielo, porque Él quiere verse en nosotros. Tú eres la casa, yo soy la casa. Y Él es el dueño de la casa. Tú tienes que rendirte y reconocer que Él es tu creador, que Él es tu salvador, que Él es tu Señor gobernante. Ya tú no te manda, no te gobierna. Déjalo que Él entre, no solamente aquí en el espíritu de tu mente, sino que baje allá lo profundo en tu corazón donde está el alma, hasta convertir el alma y gobierne toda tu casa. Y eso es los propósitos eternos, es en verse Él en cada uno de nosotros, a morir a sí mismo. Porque hay gente que no ha llegado al Señor hasta ver a Dios en ti. Y cuando ve a Dios en ti, eso va a impactar la vida de él, la vida de ella. Tu testimonio, tu conversión golpeará al enemigo más fuerte que las palabras que tú le prediques. Tu vida reflejando al Señor golpeará al enemigo y lo sacará de esa casa, y lo sacará de ese hombre y de esa mujer, lo sacará de ese joven. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es Jesucristo. En
Él no es altivo, soberbio, arrogante, engreído, enorgullecido. Él no es de mal carácter, violento, agresivo. Él se encubre en la humildad y la sencillez. Él no es en apariencia religiosa, eclesiástica, de renombre o de fama. No. Él está entre la sencillez del pueblo humilde. Así aparece en la Biblia. Y pasará cielo y tierra, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. La única verdad es la Biblia. Quédese con la Biblia, hermano. Quédese lo que dice la Biblia. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No se cambia, no se muda, no tiene variación. Él es el Señor. Él es el todo. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? En Jesucristo estáis completo. Y no tenéis necesidad de buscar más nada. En Él habita toda la plenitud de la deidad o divinidad. Dios se vació en un cuerpo. Y en ese cuerpo se tituló el Hijo de Dios y se llamó el Señor Jesucristo. Porque Dios, como espíritu inmortal de gloria, no podía venir a la tierra. No podía morir. Él, en el atributo de Hijo, se desprende la luz de Dios y viene al mundo. ¿No sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? El eterno, el todopoderoso. Desprenderse y empezar a condescender con los hombres, para los hombres, para darse a conocer a ti, a mí, a nosotros, que Él es amor, que Él es perdón, que Él es misericordia, que Él nos ama. Y de tal manera fue su amor demostrado, que murió por nosotros, pecadores. Pagó el precio y la muerte en la cruz como un maldito. Y Dios condenó, el Espíritu condenó el pecado en el cuerpo de Jesús. Para que ya, cuando tú le aceptas y le recibes, ya tú no vas a condenación. Porque Él condenó el pecado en ese cuerpo. Ese cuerpo pagó el precio por ti. Y cuando tú lo reconoces y lo confiesas, que Jesús es tu Señor, que por amor vino y pagó el precio, entonces pasará de muerte a vida y ya no habrá condenación para ti. Ya no habrá condenación. Ya Dios te librará de la ira. A su nombre. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Él subsisten. En Él fueron creadas, en Él subsisten. En Él está ahí completo. Jesucristo es el todo. Romanos 11:36. Colosenses 1:15 y 16. Hermano. Colosenses 3:11. Colosenses 2:9 y 10. Él es el todo. Estamos esperando a Jesucristo, hermano. Él es que viene por nosotros. Él va a establecer el milenio. Por eso hay que confesarle a Él. Hay que reconocerle a Él. Él tiene todo el poder en los cielos, en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra. A su nombre. Bajó las partes más bajas de la tierra. Y le quitó el imperio que tenía, el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo. Hebreos 2:14. Bajó a las partes más bajas de la tierra, dice primera de Pedro 3:19. El infierno tiene 3 departamentos. Dice que pasó donde estaba el seno de Abraham. Bajó un poco más porque el seno de Abraham estaba más arriba. El rico, cuando murió, mirando hacia arriba. La primera parte, el seno de Abraham. La segunda parte, los perdidos. Y abajo, de la parte más abajo, estaba Satanás. Y así bajó las partes más bajas y le quitó el imperio a Satanás y le dijo: hasta aquí, he pagado el precio por mi pueblo que está en la tierra. Pero no tanto es que bajó, sino que ahora subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
El mismo que bajó descendió, el mismo que subió y llenó todos los cielos y dijo: todo poder me da los cielos y la tierra. Por tanto, vayan a ser discípulos, prediquen a la gente que yo morí y resucité, que pagué el precio por ellos. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, es Jesucristo, hermano, donde Dios se vació, donde Dios se manifestó. El Dios inaccesible se hizo accesible, el Eterno tomó el tiempo, el Espíritu se hizo carne. Es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea, donde vino el Dios que es eterno, el Dios que es todopoderoso, el Dios que es Padre, que es Hijo y que es el Espíritu Santo. Vino y se vació en un cuerpo para decir: yo soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. No he visto otro Dios. Ese es Dios verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. A su nombre. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, y Él tiene altura, anchura y profundidad, y está aquí en la palabra. Él es el verbo, Él es la palabra, iglesia. Por eso la palabra describe quién es Él. La palabra habla quién es Él. Yo quiero parecerme a Él. La Biblia me dice que Él es amor, que Él es perdón, misericordia, compasivo, amigable, de extrañable misericordia, dulce, amoroso, tierno, que ama sin condiciones algunas. Incomparable, hermano. Llevemos a ese Señor, ese Salvador, llevemos ese Espíritu en nuestras calles, a nuestro vecino, a nuestra comunidad. Llevémoselo a todos y a todas, al borracho, al drogadicto, al delincuente, al brujo. Llevemos a ese Dios que es Espíritu. Lléveselo usted, porque Él no habita en casa que pueda ser el hombre. Él habita en la casa que Él creó. Él habita dentro de ti. Él viene a tu corazón. Él viene a convertir tu alma para que tú lo lleves allá, para que tú lo lleves al vecino, para que tú lo lleves en tu comunidad, en tu ciudad, en tu pueblo. Él quiere que tú seas epístola caminante. Él quiere que tú llegues a ser palabra viviente, hablante, caminante. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú seas la palabra encarnada. Que tú seas donde Él se encarne. Y tú seas la palabra, que es Espíritu, ahora nuevamente caminando en la tierra de Trujillo, estado Trujillo, aquí en el cenizo, y nuevamente Jesucristo caminando con estos dos pies, palpando con estas manos, mirando con estos ojos, sintiendo con un corazón, porque ahora tu espíritu, tu alma y tu cuerpo es epístola viviente, es palabra encarnada, palabra viviente, caminante, hablando, haciendo la obra a su nombre. Y cuando la iglesia llegue a ese nivel, hermano, mire, cuando la iglesia, el creyente llegue a ese nivel, esto va a ser poderoso, hermano. Va a conmover. Va a haber manifestaciones cercanitas de intimidad de ángeles, se van a aparecer. La gente ha tenido deseo de ver ángeles, pero para ver esto tenemos que comenzar nosotros a hacer la atmósfera de ángeles, porque los ángeles vienen donde hay santidad. Dios está en la altura, habita en la altura, en la eternidad, pero en la santidad.
Tenemos que nosotros llegar a este nivel. El apóstol Pablo dice: vosotros sois epístola viviente, carta leída al mundo. El creyente tiene que llegar a este nivel. Y te gritan, tú no gritas. Te maltratan, tú no maltratas. No te dan, tú sí das. No te prestan, tú sí prestas. Te aborrecen, tú amas. Te maldicen, tú bendices. Si tuviere hambre, dale de comer, y tuviere sed, dale de beber, y está desnudo, vístelo, porque agua de fuego amontonará sobre la cabeza de él. Hará que él se convierta, hará que se arrepienta. A su nombre. Por eso Dios está haciendo un trabajo con nosotros. Y nosotros hemos clamado y llorado y ayunado. Y Señor, convierte a fulano, y el Señor dice: examínate tú. Comienza tú de tu carácter. Se lo digo con experiencia, hermanos. Se lo digo con experiencia. Al que es estimado como sabio y honorable, una pequeña locura, dice, como las moscas muertas que hacen heder el perfume del perfumista. Una pequeña cosita, Satanás se mete por ahí. Por eso dice la Biblia: como oveja el matadero fue llevado, enmudeció, no abrió su boca. Y te obligan a ir una milla, anda 2. Te quitan la capa, dejar también la túnica. ¿Te quieren poner pleito? Que te pongan. Enmudezca. Ese es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no es altivo, soberbio, arrogante, contestón, atrevido. Cuando Cristo entra en nuestra profundidad en el alma, mi hermano, somos como ovejas llevadas al matadero. Yo me recuerdo hace años, mi esposa me decía: mi amor, ¿hasta cuándo tú vas a seguir soportando? Y la gente te traiciona, y la gente te deja, y la gente te paga mal, y la gente que más tú amas y tú te dedicas, son la gente que te abandona. ¿Hasta cuándo? Yo le dije, me bajó la palabra: como oveja enmudeció, como oveja el matadero delante de sus enemigos trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Que seguiré haciendo lo que el Señor me dice que haga. No soy yo, es Él. Que me siguen haciendo mal, yo seguiré haciendo bien. Que no me amen, yo seguiré amando a su nombre. Mira, el diablo ha apagado el fuego del amor de Dios en el corazón de muchos cristianos o creyentes del Señor en las diferentes denominaciones, iglesias, hermano. Todos somos tentados. Y yo le he dicho por tiempo al Señor, le he dicho: Señor, eso es lo que tú querías, que yo me endureciera, que dejara de hacer esto. Uno se cansa, el hombre de Dios se cansa. Pero Dios también me ha bajado. Cuando el hombre de Dios se cansa, Dios dice: si te cansas te quito. Cuando Elías se cansó, cuando Moisés se cansó, se los llevó. El hombre de Dios tiene que seguir soportando con amor hasta lo último. El pueblo de Dios tiene que seguir soportándose uno a otro, sobrellevándose unos por los otros. No diga: basta, Señor, ya. Elías dijo eso y el Señor le dijo: devuélvete por el camino. ¿Qué haces aquí? Anda a ungirme Eliseo. Gloria a Dios. Hay que seguir amando aunque no nos amen. Gloria a Dios. Hay que seguir orando y ayunando aunque la gente no ore ni ayune por nosotros. Hay que seguir haciendo el bien. El diablo ha venido contra mí en diferentes periodos, etapas en el llamado ministerial, para que uno se canse y diga: ya no sigo siendo más discipulado, ya no sigo enseñando más, ya no sigo dedicándome en oración, en ayuno por esta gente. Pero cuando somos débiles somos más fuertes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos da la fuerza, nos hace levantar manos caídas.
Ninguno es fuerte aquí. El único fuerte es el Señor. Todos somos débiles. Todos. Isaías 44:8, el Señor dijo: no conozco ni uno fuerte. Yo soy. Todos pasamos por debilidades. Todos somos tentados. Por eso que aquí ninguno puede decir yo. No, Señor. Ningún hombre, ninguna mujer lo podrá lograr solo. Porque un miembro no hace el cuerpo, son muchos miembros que hacen el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que entrar en la visión espiritual, escritural, en el carácter de la palabra. A su nombre. A los hombres de Dios les pasa todas estas cosas. Y vino los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y querían posiciones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor le dijo: no sabéis lo que pedí. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado y vosotros también. De una copa que me voy a beber, ustedes beberéis. Señor, ¿verdad que podemos beber? Y sí, el Señor dijo: sí, de la copa que yo bebo vosotros beberéis. Y del bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Jacobo lo tuvo que, como dice, pasar el Señor por ese fuego. Hay gente que quiere ser bautizado con Espíritu Santo y fuego y piensa que es hablar en lengua, brincar y saltar. No, el bautismo en fuego es el Espíritu te lleva a diversas pruebas y te pasa por un proceso de fuego para que quede bautizado adentro, purificando tu alma, purificando tu corazón y te arraiga en la fe. Y Jacobo fue perseguido, sufrido, maltratado, hasta que Herodes lo mató. Y Juan, su hermano, llegó a parar en la isla de Pasmo. Y de allí el Señor lo sacó y llegó a Éfeso y murió siendo el pastor de la iglesia de Éfeso. Queremos fuego pentecostal. Queremos fuego en nuestra alma. Prepárese. Porque el fuego purifica, hermano. Y Dios tiene que purificar nuestros corazones. Para que dejemos de claudicar entre dos cosas. Para que ya dejemos de dar dos pensamientos. Para que dejemos de ser inconstantes. Sino que seamos arraigados y cimentados y no haya nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios, donde el Señor ha venido y se ha arraigado y ha cimentado en la fe. A su nombre. Por eso te va a llevar por ese fuego de prueba. Y gente que usted ama y que ha dado todo por él o por ella, te puede traicionar, darte la espalda, abandonarte. Y Dios puede permitir eso porque eso va a purificar tu corazón. Eso te va a arraigar en Él. De mirarlo a Él. Porque como Él fue, somos. Como Él anduvo, debemos andar. Como le hicieron a Él, nos harán a nosotros. El Espíritu de Cristo es un varón de dolor, experimentado en el quebranto, en el sufrir, en el dolor, menospreciado. Sin belleza, sin atractivo, para que la gente no lo desee por apariencia religiosa. Porque a Dios no se va a ver de esa apariencia, Dios se va a ver por el Espíritu, en el carácter de su palabra. Y quien lo va a ver son gente que van a entrar en el Espíritu de la palabra de Dios. Y va a decir: wow, Señor, tú estás en mi hermanita, tú estás en mi hermanito, Señor. Los que no entran en ese espíritu, como no lo va a ver con apariencia religiosa, lo va a menospreciar. Y Dios ha estado ahí ocultándose en la sencillez. Es el tiempo aceptable, tiempo de restauración. Es tiempo de un volver a empezar, de dar una oportunidad. Porque Dios quiere usarte, hombre, mujer que está aquí. Eres y serás, si lo cree, el instrumento de Dios para traer un cambio aquí en el cenizo, para traer un cambio total, una transformación del espíritu de los hombres al espíritu del Señor. Comencemos por nosotros.
El juicio comienza por casa, la corrección comienza en la casa con los hijos. Quitémonos nosotros la viga para quitar la paja a nuestro hermano. Aleluya. Hermano, comencemos, volvamos al origen de la iglesia. La iglesia que aparece aquí en la Biblia, la que el Señor aprobó, y la aprobó y bajó en ello, y se asentó en ello, y vivió en ello, que se entregaron de tal manera que vivían para el otro. Nadie tenía en su corazón estrechez. Vendía lo que tenía y repartía, y traían a los pies de los apóstoles para repartir con liberalidad. Ver las necesidades. Dios había bajado en el corazón de esa gente. Así que le pedimos al Señor, ven en esta noche como viniste el día de Pentecostés. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo esta noche. Póngase de pie y démosle gracias al Señor.